Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de www.mx.tv. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy primer programa de 2024 y bueno, les deseamos que tengan prosperidad, salud, sobre todo para todas sus familias este año, un año intenso en la parte política y por eso como cada mes y como siempre agradecemos mucho a Agustín Guerrero del Partido Morena que siempre es abierto a platicar todos los temas, porque vaya que sí hay temas muy importantes cada mes y con él analizamos todos y cada uno de ellos. Agustín, es un gusto saludarte, feliz 2024. Así es, Miguel, un abrazo, un saludo a todos los seguidores de WOW TV, a todo el auditorio, porque esperemos que este año 2024 sea mejor, que haya mucha salud, como bien comentas, y que lo que la gente deseó ahora en el cierre de año del 2023, pues se cumpla, pero que sobre todo haya mucha salud, que es lo más importante, y que los deseos, los propósitos que cada quien se hizo, pues se cumplan, ¿no? Y que el 2024 sea un año pleno de felicidad y de realización de los deseos de todos nosotros. Efectivamente, muchísimas gracias, Agustín, por supuesto, lo mejor para ti y tu familia. Y bueno, ¿qué te parece si en este primer bloque para cerrar, para ir cerrando ciclos, porque bueno, ya sabemos de que va a ser el último año del presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre que ha dado mucho de qué hablar en el terreno nacional, internacional, querido por unos, odiado por otros. Pero lo que sí hay que decir es de que, pues es un hombre que, a diferencia de otros presidentes, diariamente da de qué hablar. Eso sí hay que mencionarlo. Así que, ¿qué te parece si en este primer bloque que nos quedan, tenemos 11 minutos aproximadamente, pues tú tenías algo que decir del presidente López Obrador, hablando precisamente del cierre, de que ya le aprobaron su último presupuesto, de que pues ya va, digamos, ya va de salida el presidente. Algunos dicen que ya se va, bueno, él mismo dice que ya se va a retirar. Yo no sé si se va a retirar o no, pero bueno, es uno de tantas cosas que podemos hablar del presidente. Así es, estamos entrando en la parte final, postrera, de un sexenio que no lo vamos a olvidar nunca. Ha sido un sexenio con hechos extraordinarios, muchos de ellos fuera del control de todos nosotros. Los 2 años de la pandemia que tuvimos en el 2021, el daño que hizo, la crisis de salud que provocó, seguramente va a estar presente ahí la herida que nos dejó con tantas personas fallecidas, con tantos niños huérfanos. Ese es un recuento que todavía como sociedad tenemos que hacernos cargo, porque no hay todavía una estadística de cuántas familias se desintegraron por el COVID. Cierto. Cuántas personas quedaron viudas o viudos, ¿no?, por este hecho. Cuántos niños quedaron huérfanos y cuál es su situación y cuáles las políticas públicas que deben de desarrollar los estados y el gobierno de la República, pues para hacerse cargo de ese impacto social que generó la pandemia, ¿no? Entonces, creo que esa parte es un pendiente, es una deuda que como sociedad tenemos por parte del gobierno y que se debe de atender, ¿no? Por otra parte, ha sido un gobierno que ha iniciado un cambio sustantivo en la visión de lo que es el gobierno y la administración pública. Hay que resaltar que durante estos 5 años el presupuesto dedicado a la política social tuvo un crecimiento significativo, ¿no? Prácticamente entre 700, 800 mil millones de pesos. El 20% del presupuesto de todos estos años se ha dedicado a la política social, que en muchos temas pues ya son derechos constitucionales.
ya no es de contentillo, de si se destinan recursos para determinados grupos o sectores sociales, sino hay una obligación de destinar ya una parte del presupuesto a sectores sociales de manera universal, que antes pues no era así, antes era a la disposición y a la voluntad del gobernante. Hoy son derechos universales y eso me parece que es algo que se tiene que reconocer y se tiene que celebrar. Mira, lo hemos dicho y lo ha dicho el presidente en ese tema, ahora justamente que estamos ya en el proceso electoral, que nuestros adversarios, pero particularmente el PAN, votaron en contra. Todas estas propuestas de reforma constitucional para destinar recursos a programas públicos, a programas sociales, hubo un voto en contra del PAN, ¿no? En estas legislaturas. Sí. Y lo que sale a decir su candidata a la presidencia es que ella va a mantener los programas sociales, que va a mantener las políticas sociales de la Cuarta Transformación. Entonces, pues hay una contradicción ahí brutal, porque primero votan en contra y luego dicen, bueno, pero los vamos a sostener, ¿eh? No nos vamos a echar el pleito con la gente. Quedan 9 meses, y el presidente cerró el 2023 con la inauguración parcial de algunas de las obras muy significativas de este sexenio, prácticamente todo el paquete de obras que tenía que ver con la construcción del tren del sureste, del tren Maya, 2.500 kilómetros, ahí va, ¿no? Ya se han ido inaugurando por tramos, lo mismo el tren transoceánico, que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, y la refinería de Dos Bocas, ¿no? Todas estas obras se anunciaron desde la campaña. Creo que ya estamos ahora en una situación donde incluso en programas más adelante podemos hacer una revisión. Sí, claro. En el 2018, Andrés Manuel se comprometió, presentó una agenda de 100 temas, de 100 puntos, de 100 compromisos, ¿no? Y nosotros estábamos acostumbrados en este país a que los compromisos de campaña se olvidaban fácilmente, a que ya cuando llegaban los gobernantes a ejercer, pues primero se volvían inalcanzables. La mayoría de los presidentes en las campañas, bueno, de cualquier candidato, van, saludan a la gente, se toman fotografías, abrazos, besos, apapachos, ya ganan y se olvidan de eso, o sea, se vuelven inalcanzables los presidentes, los gobernadores, cualquier ejecutivo, también a veces los diputados, ¿no? Y lo que hemos visto con Andrés Manuel ha sido un cambio en ese paradigma. Es un presidente que sigue haciendo recorridos, que sigue teniendo un contacto con la gente, pero que además lo que planteó durante la campaña y particularmente en el acto de toma de protesta en el Zócalo, los 100 compromisos, podríamos revisarlos. Creo que sería sano hacer un ejercicio de esos 100 compromisos, cuáles se cumplieron, cuáles no, incluso cuáles surgieron después, porque también en el ejercicio van saliendo cosas nuevas, ¿no? Y hacer un balance que de alguna manera también los medios de comunicación y sobre todo las casas encuestadoras han dado cuenta de esto. Ahí tenemos dos elementos. Por un lado, en los medios de comunicación es indudable que el presidente ha tenido la capacidad estos 5 años de fijar la agenda de los temas del país, ¿no? Hay algunas lagunas, algunos momentos, pero en general... Sí, pero el 90%, más del 90% de los temas los ha planteado. Sí, siempre, o sea, él ha ido marcando el ritmo de la agenda. Ahora sí, como dice el dicho, se ha bailado al son que él ha tocado, ¿no? Él ha fijado los temas, el ritmo del debate público, ¿no? Y se reveló como un gran comunicador político, ¿no? Como un gran comunicador político. Más allá de lo que dices tú, habrá quien lo odie, habrá quien lo ame, pero no pasa desapercibido. Es cierto. El presidente es un personaje que no pasa desapercibido. Como muchos expresidentes que podemos hacer una valoración de que eran personajes grises, que su personalidad pues no les daba para mucho y terminaron siendo presidentes muy grises. En este caso es un presidente muy polémico, muy activo, muy presente. Y por otro lado, las casas encuestadoras, pues prácticamente desde que arrancó el sexenio hasta el día de hoy, pues ha tenido una calificación positiva, evaluada bien, ¿no? O sea,
siempre alrededor del 60% de apoyo. Sí, promedio. Mantener los 5 años no es una cosa sencilla. En un país donde los problemas que tenemos, pues no son menores. Los problemas de la inseguridad, pues todos lo sabemos. Los problemas que ha habido en el tema de la salud, también los conocemos. En algunos momentos también problemas de empleo como consecuencia de los problemas de la salud, de la pandemia. Hemos tenido un problema que ha estado ahí, que ha tenido puntos de cresta muy preocupantes en términos de derechos humanos, que es todo el tema de los migrantes. Cierto. ¿No? Ha habido oleadas, ha habido situaciones muy difíciles, ¿no? Hechos muy lamentables de muertes, de levantones con los migrantes. La relación con Estados Unidos no ha sido sencilla, o sea, finalmente le ha tocado torear con 2 presidentes, uno republicano y uno demócrata, Cierto. con Donald Trump y con Joe Biden, que no ha sido sencillo, o sea, y con los dos dice que se lleva de amor y paz y de piquete de ombligo y que son sus amigos y, en fin, pues como es siempre, la relación con los Estados Unidos es una relación muy complicada. Entonces, vamos a la parte final en 9 meses, que además se cruza con el proceso electoral. El proceso electoral también va a ser una especie de plebiscito a evaluar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Siempre es así. Siempre la elección presidencial tiene una carga de evaluación de la acción de gobierno. Sí, la trae implícita, ¿no? Sí, está implícito, es imposible despegarse de eso, ¿no? O sea, va a ser parte de la dinámica de las campañas, ¿no? Pero me parece que el presidente llega a este último año muy estable en términos de su posicionamiento, con un control político que no se veía, porque mira, también nosotros estábamos acostumbrados, venimos de una generación donde el PRI fue omnipresente, pero en el caso también del PAN, que tuvo 2 sexenios, veníamos de una cultura que en el momento en el que el partido oficial, el partido que está en el gobierno, decía quién iba a ser el sucesor, quién iba a ser su candidato a la sucesión, se daba el fenómeno de que había que alimentar ya la figura del nuevo, del que viene, claro. Y los presidentes empezaban a perder fuerza, empezaban a perder presencia, empezaban a perder poder de decisión, poder de interlocución, ¿no? Y lo que vemos con Andrés Manuel es que no ha perdido un centímetro, un gramo de capacidad de decisión. Sigue igual, ¿no? Sigue igual y pareciera que, siendo una excepción ya de lo que fueron otros presidentes, todo indicaría que va a llegar al último día de su mandato, pues con ese mismo poder con el que inició hace 5 años, ¿no? Entonces, también es una situación excepcional. Me parece que va a haber mucho que escribir una vez que concluya Andrés Manuel de una figura tan polémica, tan contrastante para el conjunto de la sociedad, ¿no? Pero además un líder político y un líder social que no se combinaba. Yo tal vez desde el general Lázaro Cárdenas, ¿no? Que no teníamos al frente en la presidencia un personaje que además de ser gobernante fuera un líder político y líder de un movimiento, porque el movimiento se mantiene. Sí. O sea, es el único presidente que ahorita, si uno compara con Peña Nieto o con Calderón, es capaz de llenarte el Zócalo en 3 horas o en 3 días, para no ser exagerado, ¿no? Pero de aquí al fin de semana te puede convocar a un evento político de postura en el Zócalo y la gente sigue asistiendo, ¿no? La gente sigue teniendo sí, le sigue respondiendo, ¿no? Simpatizantes, un respeto y un respaldo, ¿no? Entonces me parece que esa parte nos habla de un hombre excepcional, nos habla más allá de los resultados. Ya habrá tiempo también después de hacer el balance de los resultados, pero como figura política, como personaje, pues son de estos que se dan muy, muy de vez en cuando, personaje político que se da de muy de vez en cuando, ¿no? Y que además durante estos 5 años, pues no surgió nadie que le pudiera hacer sombra. Exacto. Ni en los adversarios, ni dentro de nosotros. O sea, en estos 5 años no puedes nombrar a alguien que haya destacado con un crecimiento político, de un liderazgo que le pudiera hacer sombra o que lo pudiera contrastar, ¿no? Hay muchos que declaran y que opinan y, en fin, ¿no? Muchos. Pero que tengan un liderazgo que pueda jugar
un contrapeso, Andrés Manuel, dentro de nuestro movimiento, sobre todo fuera de nuestro movimiento, en la oposición, yo no la encuentro. O sea, en estos 5 años, puedes contar con los dedos de la mano las figuras que ha tenido la oposición, Claro, te sobran dedos, exacto. ¿no? Entonces, también eso es un elemento que hay que tenerlo presente al momento del balance. Muy bien, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Estamos en la segunda parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Agustín Guerrero. Bueno, pues ya platicamos un poco hizo un balance muy interesante de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, de que ya estamos en los últimos meses de su mandato, de algo muy importante que menciona también, de lo que es su gobierno. Les puede gustar a unos, a otros no les puede gustar, por supuesto, pero es un plebiscito, sí, es muy cierto, ¿eh? Y eso se ve reflejado en encuestas y eso se ve reflejado no solamente en encuestas al presidente de México, sino también a las candidatas o precandidatas a la presidencia de la República y por supuesto los mismos partidos políticos. Estamos ya en un año electoral, Agustín, importante porque es una elección federal, vamos a elegir a la próxima presidenta de México, sea de un partido o de otro. Obviamente hay una tendencia que bien la conocemos, pero también se van a elegir diputados, senadores, regidurías, presidentes municipales, gobernadores en varios estados de la República Mexicana, en fin, o sea, hay una baraja muy amplia y obviamente, pues no, obviamente los de Morena, hay que decirlo, pues sí se tiene un presidente con mucho punch, pero cada quien tiene que, pues obviamente con el respaldo y todo el presidente, pero cada quien tiene que hacer su propia historia, porque digo, la historia del presidente no es la misma que de todos y cada uno, y así de los otros partidos políticos podemos, por supuesto, decir. Así que es intenso el año que ya arrancamos, Agustín, en esta materia electoral. Así es, Miguel. Mira, bueno, ahí lo primero son las 2 candidaturas presidenciales, la de la oposición, de Xóchitl Gálvez, y la de la coalición de Morena con el PT y con el Verde de Claudia Sheinbaum, digamos. Esas son candidaturas paraguas, son candidaturas que van a ocupar los periódicos, los noticieros, las redes sociales, ¿no? Y a como vayan esas candidaturas es que todas las demás pues se acomodan en sus respaldos, en sus definiciones, ¿no? Pero la candidatura paraguas que pueda generar Xóchitl para sus simpatizantes de la derecha, pues es fundamental, ¿no? Lo mismo que lo de Claudia. Entonces, ¿de qué se trata? Pues que ya llevamos 60 días desde que arrancó esto. En noviembre, ¿no? Se anunció que una y otra habían resultado apoyadas por sus coaliciones, Claudia por una encuesta, Xóchitl por un montón de declinaciones ahí muy raras, ¿no? Y un proceso que al final pues fue poco limpio, fue poco pulcro, pero bueno, deciden lo de Xóchitl, ¿no? Y lo que tenemos en estos primeros 60 días es, me parece, que por el lado de Claudia, una definición muy clara de qué es lo que quiere hacer, ¿no? Le llama a su proyecto el segundo piso de la Cuarta Transformación, consolidar lo que ha iniciado el presidente y profundizarlo. O sea, sí, seguir la misma línea de reformas, de transformaciones que inició Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y un segundo sexenio donde puedas consolidar y profundizar esos cambios, ¿no? Ahí no hay duda. Está clarito cuál es el rumbo que tiene. Y está la agenda de temas, hay una agenda de temas que se tienen que atender, que son los que todos conocemos, ¿no? El tema de la seguridad, en primer lugar, que tenemos ahí un saldo pendiente todavía, después de 5 años, el tema del desarrollo económico del país, el tema de la distribución de la riqueza, el tema de la equidad de las regiones del norte con el sureste, ¿no? ¿Qué hacemos con los migrantes en temas de una propuesta económica que los haga asimilables a la economía mexicana? En fin, hay un conjunto de temas que han estado planteados y me parece que en eso un asunto fundamental va a ser ya el cambio de régimen político. El presidente lo ha señalado, pero no hubo condiciones en el legislativo para avanzar en el cambio de un régimen político. Se ha quedado más en una declaración
que en cambios sustanciales en la Constitución. Ahí es donde se tiene que reflejar. ¿Cuál es el régimen político de la Cuarta Transformación que quiere llevar a la Constitución? Sí. ¿No? Es un tema que estará ayer. Pero para poderlo hacer aparece otro tema, que es el de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pareciera que hasta ahora el límite orgánico de la Cuarta Transformación ha encontrado dos actores. Por un lado, el que Morena y sus aliados no tienen 2/3 partes en las cámaras, en el Congreso, y por lo tanto no se pueden hacer reformas constitucionales. Y un segundo frente que es el Poder Judicial. Poder Judicial que muy sui generis, ¿no? Que juega en una lógica distinta y a veces hasta contraria al Poder Ejecutivo. Entonces, hay una decisión de nuestro movimiento y de la doctora Claudia Sheinbaum de avanzar en una reforma de fondo al Poder Judicial para democratizarlo, para limpiarlo de corrupción, en fin, una serie de definiciones, pero que tiene como requisito el tener 2/3 partes en la Cámara de Diputados y 2/3 partes en la Cámara de Senadores. Entonces, pero todo eso va en la misma planteamiento de profundizar, consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Eso está muy claro. ¿Qué nos dice Xóchitl Gálvez en estos 2 meses? ¿Cuál es el rumbo? ¿A dónde quiere llevar el país? ¿No? O sea, ¿cuál es la propuesta del régimen político, la propuesta económica? Dice ella, por ejemplo, ya no digo lo del tema social, porque lo que ha dicho es que va a continuar con lo de Andrés Manuel en el tema social, ¿no? En el tema de desarrollo económico, pues uno busca ahí a sus discursos a dónde va a ir el dinero del presupuesto en materia de desarrollo económico, cuáles son los proyectos, qué piensa desarrollar, dejar ya el sur, que ha sido ahora digamos, el espacio privilegiado por la Cuarta Transformación, y va a sacar los recursos hacia el norte. No sabemos, no, cuál es la oferta que trae Xóchitl Gálvez en estos 60 días para el futuro. No encuentro yo, te soy sincero, uno le busca qué ofrece, porque ella expresa de una alianza y de personajes pues que son impresentables. Marco Cortés, Chucho Zambrano y Alito Moreno, ¿no? Que bueno, todos sabemos la calidad moral de estos personajes. Entonces, Xóchitl es al final del día candidata de esos partidos, candidata de esa coalición, y entonces carga todo el desprestigio de estos partidos, porque por un lado el PRI pues gobernó 7 décadas, el PAN 2 sexenios, ¿no? ¿Qué cosa nueva le puede ofrecer este país? Después de que gobernaron prácticamente un siglo entre los dos, hicieron lo que hicieron, ¿qué cosas nuevas podrían hacer? Y me parece que más allá de la crítica que pues, es normal de la oposición, nosotros fuimos oposición muchos años, ¿no? Y una característica de la oposición es la crítica al gobierno en turno, ¿no? Entonces estás ahí como cuchillito de palo, criticando, cuestionando las acciones, en fin. A veces no propones soluciones, simplemente te quedas en la crítica, ¿no? Como oposición. Llega un momento en el que puedes generar una propuesta alternativa, distinta, que eso fue lo que hizo López Obrador desde el 2006. Lo planteó en aquel libro del Proyecto Alternativo de Nación, después ya lo fue actualizando, pero ahí había una propuesta que iba más allá de la crítica, ¿no? De Nación. En el caso de Xóchitl, ¿cuál es ese proyecto distinto? O sea, ya está la crítica. Critica al presidente, critica a Claudia, está bien, ese es el papel. ¿Qué propones? Entonces dices, a ver, deciden que sea el ángel de la dependencia, Ángel Gurría, el responsable de armar el proyecto de gobierno, ¿no? Ya pasaron 2 meses, no sabemos si el señor sigue, si está estudiando, está trabajando, está elaborando, ¿no? No se ve cuál es el producto de eso y qué van a plantear. ¿Cuál es la propuesta de desarrollo económico que salga del equipo de José Ángel Gurría? Hasta este momento es un misterio, o sea, no hay nada claro ahí. Y en ese inter de estos 2 meses, la figura de Xóchitl se fue desinflando.
La expectativa que generó la primera semana, la segunda semana, de que era algo diferente, que era una mujer fresca, con un lenguaje popular, de cercanía con el pueblo, en fin, bla, 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 bla. En prácticamente 2 meses desapareció. Ya es una persona que no aparece, no tiene recorridos, no tiene eventos, no hay nada, o sea, incluso en las mismas redes sociales prácticamente ya está pasando desapercibida, ¿no? Hay me parece, una caída vertical, no creció, perdió el impulso, el impulso que sí llegó a tener Xochitl, y esto lo podemos, creo que coincidir todos, que tiene un arranque con mucha fuerza, con mucho impulso, ¿no? A estas alturas, a inicios ya del 2024, a 5 meses de la elección, no trae impulso. Y en política hay una cosa que es clave, es estratégica. Gana el que mantiene la iniciativa. Siempre gana el que mantiene el impulso político, el que está jalando hacia adelante, ¿no? Y eso lo ha logrado mantener la doctora Claudia Sheinbaum en estos 2 meses, y la primera semana de enero vemos cómo la doctora pues ahí está trabajando, recorriendo, sumando, en fin, sumando en un asunto que también todos hemos sido testigos. Hay cosas ahí que luego a mí no me gustan algunos personajes, ¿no? Pero en este lapso hemos visto cómo el PRI se ha desgranado. Ya no es solo aquella fractura que tuvieron hace medio año con Osorio Chong y unos senadores, ¿no? Que renunciaron al PRI en un pleito que tuvieron con Alito, era un pleito interno en aquel momento, era un pleito entre ellos, ¿no? Alito los desplazó, destituyó a Osorio Chong, y la consecuencia de eso fue que un grupo de senadores y líderes renunciaron al PRI. ¿Qué ha pasado con ellos? Nada. No se sumaron a Morena, no crearon un movimiento, nada, ahí está, renunciaron al PRI, ahí está. Pero el PRI perdió fuerza, ahí, perdió cuadros, ¿no? Y luego lo que tuvimos después fue una segunda oleada, ya no solo de renuncias al PRI, sino de venir a pedir entrada a Morena, ahora que estábamos en las posadas, a pedir posada en la casa de Morena. A ver, aguántame en esa parte porque me tengo que ir a la pausa y regresamos con ese tema. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regreso. Bueno, ya estamos en la tercera parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Agustín Guerrero del Partido Morena. Ahorita nos estaba platicando de los peregrinos que le fueron a pedir posada a Morena, y que bueno, estaban muchos del había gente del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, que fue el gobernador del estado, también estaba por ahí el exgobernador de Oaxaca, José Murat, Rubalcaba, que estaba bastante enojado porque no le dieron la candidatura a él, por el gobierno de la Ciudad de México, y bueno, otros personajes que se adhieren a ellos, pero digamos que son de los más sonados, y que Ramírez Marín. Tienes totalmente razón. Rommel Pacheco, también diputado, que era diputado del PAN y que ahora está apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum. En fin, hay varios personajes que hay que decirlo, varios de ellos en su momento que, bueno, pues obviamente eran descalificados por Morena y que se les acusaba a algunos de corrupción y una serie de cosas, y ahora les abren las puertas. Decíamos, por ejemplo, antes de empezar esta transmisión, mi querido Agustín, de los de la Ciudad de México, en el caso de Víctor Hugo Lobo, que bueno, abiertamente no ha dicho que se une con Morena, abiertamente no lo ha dicho, pero bueno, hay signos que tú eres político y lo sabes perfectamente bien, el apoyo a su voto a favor de Ernestina Godoy para que se fuera ratificada como fiscal de la capital, así como también de Jorge Gaviño, que no nos acordamos de su nombre, bueno, es Jorge Gaviño, también otro hombre que estaba en el PRD, al igual que Víctor Hugo Lobo, y que bueno, que ahí se estaban dando con todo, Morena también los descalificaba, y ahora les abrieron la puerta. A ver, en esa parte sí es interesante porque, bueno, estamos hablando de personajes, bueno, de muchos años, y de que, pues, tienen la descalificación o las acusaciones mediáticas, no hay carpetas de investigación, que eso es otra cosa, pero sí estamos de acuerdo que hay muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, por supuesto, porque sería injusto, pero hay muchos de ellos que sí tienen una famita que qué bárbaros, y sin embargo fueron recibidos. Agustín.
Sí, bueno, a ver, te comento. Tiene que ver, en primer lugar, con la decisión política de la doctora Claudia Sheinbaum y de nuestro movimiento de buscar esto que comentábamos Sí, de las 2/3 partes en la Cámara de Diputados, ¿no? No es un reto menor, es un reto gigantesco, sí, sí, sí. porque aún el PRI, en sus mejores momentos, el PRI siempre tuvo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados hasta Ernesto Zedillo, ¿no? Cierto. Pero, y en aquel tiempo, en aquellos años, la oposición era una oposición testimonial, era una oposición marginal. El PAN era un partido que nunca ganó un distrito electoral, sino hasta el año 88, ¿no? Y los demás partidos, el PPS, el PAN, que existía, la izquierda no tenía representación, pues eran partidos paleros, decíamos, del PRI, ¿no? Entonces el PRI llegaba a tener pues, la mayoría calificada, la mayoría absoluta para hacer y deshacer. Sí, Pero sí, sí. eso, en el caso de estos tiempos, pues no es sencillo que un partido, por mucho liderazgo que tenga, alcance una mayoría calificada, ¿no? Estamos hablando de 334 diputados. Son 300 de mayoría. Pues requieres ganar por lo menos unos 280 distritos de esos 300, más 54 pluris, Cierto. ¿no? Para llegar a los Sí, 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 sí. No está sencillo, no es sencillo. Entonces, se reflexionó en el asunto y dices, a ver, ese es el propósito central. Tenemos claro el proyecto, tenemos claro el objetivo y para qué queremos esos 2/3. Entonces, vamos a hacer una convocatoria a que todo aquel que sobre esa base de esta transformación decida participar, apoyarnos, adelante. Con un mínimo de reservas, un mínimo de reservas. De pronto nada más, yo he escuchado al presidente o a Claudia de que Felipe Calderón no vendría, si pidiera entrar, ese no. Pero hay muchos que se parecen mucho a Felipe y que están ahí, como tú lo has comentado, ¿no? ¿En qué lógica? En sumar su liderazgo político a este propósito, ¿no? Entonces, ahí efectivamente, ¿qué es lo que yo observo en todo este 2023? Y que tiene que ver con un factor que es muy objetivo, muy real, que son los porcentajes de preferencia electoral que trae Morena, que trae Claudia, ¿no? Si nosotros anduviéramos con los números del Movimiento Ciudadano, no se acercan ni las moscas, ¿no? O sea, cuando tú traes un partido arriba del 50%, o una candidata arriba del 50%, el poder atrae. Sí, es muy Más cierto. quienes ya lo han ejercido, Sí, más sí, quienes sí. saben lo que es eso, entonces dicen, a ver, ¿a qué me quedo en el PRI? Entonces, podemos hacer el recuento en todo el 2023 de algo que yo le llamo el desangrado del PRI, del PAN y del PRD. O sea, a lo largo de todo el año, personajes, liderazgos, figuras, grupos de estos tres partidos a nivel nacional, pero sobre todo a nivel local, Sí. se han ido trasladando al entorno de Morena, a la cercanía de Morena. Yo lo veo aquí en Puebla, ¿no? Puebla, el PRI ya se vació, ya. Queda el presidente y yo creo que el portero del edificio. Ya, no hay más. Y Edgar Mendieta. Y Edgar Mendieta. Entonces, en el caso del PAN, está pasando algo similar también. Abajo, están trasladándose porque pues, ya no ven ahí que... Ahora, no nos engañamos. Hay compañeros, hay gente que viene por un interés personal. Seríamos ingenuos nosotros pensar que vienen por una causa y... No, seguramente hay gente también así que comparte esta propuesta de Morena y que se acerca de manera sincera a ese planeta. Y hay otros que si se quedan allá saben que se van a hundir. Entonces, bueno, pues vámonos acá, aunque sea a picar piedra, a empezar de cero, ¿no? Ahí traemos nosotros un debate, porque lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, que el que vengan con nosotros no significa que vayan a tener candidaturas, ¿no? O sea, vamos a ver, vamos a Ese es un buen punto, ¿eh? quiénes sí, quiénes no.
pero de entrada, no porque vengan a Morena, ¿no? Ya van a ser, lo vimos ahorita con Carlos, con José Carlos Ramírez Marín en Yucatán. Sí, sí, sí. Él entra en la coyuntura donde estamos definiendo la candidatura a gobernador, la candidatura a nuestro coordinador de los comités de la Cuarta Transformación en Yucatán, ¿no? Él llega, aparece en ese momento, es un personaje de una larga trayectoria política en Yucatán, ¿no? Y hasta este momento es candidato a nada. Hasta ese momento es candidato a nada. Nosotros ya resolvimos el candidato a la gobernatura, ya resolvimos recientemente el candidato al municipio de Mérida, y ahí se van resolviendo las cosas. Y José Carlos ahí está, y sigue cercano, colaborando, elaborando cosas, ¿no? Está bien. Entonces Claudia ha dicho eso, que vengan no significa que en automático van a ser candidatos. Tampoco significa que se les cierre la puerta, vamos a valorar, vamos a poner... Va dependiendo de cada personaje, ¿no? Dependiendo de cada personaje y también dependiendo del escenario local, ¿no? De cómo están las cosas en cada estado. Morena es un movimiento muy complejo, muy complejo. Yo en estos días he estado platicando con muchos compañeros. En Morena convive la izquierda, convive la socialdemocracia y convive un sector de derecha liberal también. Hay sectores muy conservadores dentro de Morena, o sea, hay sectores socialdemócratas y hay sectores de izquierda, con una trayectoria de izquierda. El partido se define como un partido de izquierda, pero adentro convive muchísimas maneras de pensar y de ver las cosas. Entonces, es un partido complejo. Ahora, ese debate interno de Morena tiene un momento para darse, que es después de la elección. Después de la elección habrá que hacer cuentas. Entonces, la apuesta ahora es la elección. Todo lo que venga a sumar, alcanzar ese objetivo que nos hemos planteado, adelante, que queremos. Y efectivamente se han acercado personajes del PRD, personajes del PAN, personajes del MC, del PRI, de todos, sin partido, órale, vengan así. Ya veremos con el resultado, porque al final del día los resultados ordenan. Si toda esta estrategia, todo este cálculo político de apertura, de abrir las puertas, tiene como resultado las 2/3 partes en las cámaras de diputados y de senadores, palomita, ¿no? Ya toda la crítica que hay de que fulanito, que sutanito, que ¿no? Toda esa crítica a estos personajes, si logramos ese objetivo, se va a olvidar. Se va a olvidar porque vas a tener 2/3 y vas a iniciar una etapa distinta. Si se fracasa y abre las puertas, ¿no? Y resulta que nos quedamos de panzazo, no llega apenas la mayoría. Yo creo que vamos a ganar, eso no está en discusión de que vamos a ganar la presidencia, sí. Pero en el otro objetivo quedemos muy lejos, sea un fracaso, porque al final, si Morena en nuestro momento no saca 2/3 partes, ya sabemos que nos vamos a llevar otro sexenio igual, ¿no? Exacto. Con bloqueos en la Cámara, con bloqueos en el Senado, bloqueos parlamentarios legislativos, y con una Suprema Corte que va a estar golpeteando en contraste con el proyecto nuestro. 6 años serían así. Entonces, toda esta apuesta es para ir por los 2/3. Para eso es, ¿no? Muy bien. Tenemos muy claro nuestro objetivo y por eso abrimos las puertas. De acuerdo, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando aquí con Agustín Guerrero. Bueno, en este último bloque, ya el último tema que queremos platicar en sus últimos minutos, nos quedan pocos, pero bueno, platicar acerca de la no ratificación de la fiscal Ernestina Godoy en lo que es la Fiscalía de la Ciudad de México, una votación que estuvo a favor de ella, sí hay que decirlo, pero le faltaron votos porque se necesitaba, pues, creo que eran ¿cuántos votos que se necesitaban? ¿44 votos, Agustín? 44 sí. Son las 2/3 partes, sí. Obtuvo 41 votos a favor, 25 en contra. La verdad es que estuvo muy cerca de alcanzar la votación. De hecho, ella, por lo que sabemos, fue la que insistió desde diciembre pasado, cuando se suspendió este tema en el Congreso de la Ciudad, insistir antes del 9 de enero, que es la fecha en la que se cumple por mandato de ley el periodo por el cual fue designada como fiscal de la Ciudad de México, titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México.
Y ella insistió en que antes de que se diera ese momento, se sometiera nuevamente en un periodo extraordinario en el Congreso este tema. No alcanzó, faltaron 3 votos, pero yo creo que tampoco es una sorpresa. Sí, exacto. Morena nunca tuvo la mayoría calificada, nunca se acercó. Y en el contexto de tanta polarización que se vive en la Ciudad de México, difícilmente ibas a generar un acuerdo político de esa envergadura en un tema tan importante como la ratificación, que es la prolongación, otro periodo de la fiscal, de la titular de la fiscalía, con un consenso, con partidos, con liderazgos políticos, con los cuales hace un buen rato traemos un pleito permanente, prácticamente en todo, ¿no? Prácticamente. Entonces, pensar que se podía atraer a algunos diputados de la oposición a una votación mayoritaria en torno a la persona de Ernestina Godoy, pero la verdad es que era muy complicado, no, aunque hubo algunos desgranamientos, así como... Sí, hay dos diputadas del PRI. Y antes de estas dos diputadas que votaron en el último momento, ya mencionabas tú a Gaviño, por ejemplo. Gaviño, Víctor Hugo Lobo. Que venían del PRD los dos, ¿no? Y que tomaron distancia, no por el tema de Ernestina Godoy, por otros temas de tiempo, ¿no? Pero ellos venían en la cuenta del PRD, eran 2 votos que venían en cuenta del PRD, y de pronto, bueno, pues aparecen ya en el entorno de Morena, ¿no? Entonces, sí se fueron sumando algunos, pero llegar a 44, la verdad es que era una cosa, pues muy, muy complicada, lograrlo. Ahora, ya vendrá la oportunidad de hacer el balance, la evaluación de lo que ha sido este tiempo, porque ella inició como procuradora, hay que recordar. Ella era diputada, era coordinadora de Morena en el Congreso, y la doctora Claudia Sheinbaum la propuso como procuradora, cuando todavía existe esta figura, procuradora de la Ciudad de México, el primer año, y luego entró en vigor esta figura de las fiscalías autónomas y fue propuesta para llevar adelante esta responsabilidad, y ahí obtuvo el respaldo en el Congreso en aquel momento, e iniciaba, estamos hablando del 2019, esa legislatura. Entonces obtuvo ese respaldo y fue durante 4 años titular de la Fiscalía. Entonces ella fue procuradora y ahora fiscal. Yo creo que esta figura de la Fiscalía, que es de los acuerdos que hizo el PRIAN allá por el año 2012, ¿no? Que aparecen estas figuras de la Fiscalía Autónoma, ya ha corrido suficiente agua, 1 década, para evaluar si han sido correctas, si se ha ganado por parte de la sociedad en eficiencia, en resultados, en combate a la impunidad, porque para eso está la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía no le toca evitar que haya delitos, para eso está la policía preventiva, para eso están las policías, para hacer las prácticas, las acciones que eviten que la delincuencia opere, ¿no? Para eso está la policía. Pero una vez que ocurre un delito, le corresponde a las fiscalías que no queden en la impunidad. Quien cometió un delito se ha ubicado, se ha detenido, se presenten las pruebas, le corresponde a la fiscalía presentar las pruebas que se demuestren que esa persona ha cometido un delito y presentarlo frente a un juez. Pues las fiscalías, sí, me parece que en estos primeros 10 años que llevan de actuar, pues tienen un claroscuro. Ha habido fiscales que desde mi punto de vista le han quedado a deber, pero no solo por la persona, sino me parece que el diseño institucional mismo no es el mejor. Yo creo que las fiscalías deben de responder a cualquiera de los 3 poderes, ¿no? Directamente. Claro. Particularmente al Poder Ejecutivo. En este esquema que tuvo el PRIAN de generar órganos autónomos, de generar instancias autónomas, estas instancias autónomas terminaron
manejando una gran cantidad de recursos económicos. Los presupuestos de los órganos autónomos, de las instituciones autónomas, son muy altos, ¿no? Y hay una cero rendición de cuentas. No le rinden cuentas absolutamente a nadie, ¿no? Son fiscales, el mismo presidente dice, bueno, yo no le puedo ordenar al fiscal general de la República que haga tal porque es autónomo. El jefe de gobierno no le puede ordenar a la fiscal de la Ciudad de México que haga tal porque es autónomo, o sea, no le puedes ordenar, ok. Y entonces, ¿ante quién tienen que rendir cuentas, ¿no? Lo que decías. Rendir cuentas, ¿no? Si no es al Ejecutivo, claro. Los legislativos, ya lo vimos ahorita, no tienen una mayoría suficiente como para nombrar y recibir información, rindan cuentas, pues sí se vuelve un problema esta figura que tuvo durante muchos años, te comentaba, en los tiempos del PRI y del PAN, las fiscalías eran cargos fusibles, eran cargos que no duraban en el sexenio. Era una facultad de los presidentes o de los gobernadores nombrar a los procuradores. Y se encargaban de eso. Y había la crítica de que usaban el poder de investigación pues para usarlo en contra de los enemigos políticos o los adversarios políticos o adversarios de cualquier tipo contra el gobierno en turno, ¿no? Y que entonces se le daba un uso no de justicia, sino un uso político. Exacto. O sea, perdón, Agustín, nos quedan 2 minutitos. Entonces, me parece que este hecho de que de la no ratificación de Ernestina Godoy nos abre esa ventana para poder abrir una evaluación de esta figura, ¿no? Ahora, yo creo que ella en general tiene una buena calificación estos 4 años, pero deja carpetas pendientes. El tema del cártel inmobiliario que se ha señalado, pues ahí está. O sea, ahí está el tema, pero no hay los principales, y aquí yo lo he dicho contigo, los 2 principales cabezas, eran 3, pero ya sobreviven 2 nada más. Las principales cabezas del cártel inmobiliario en la Ciudad de México son Miguel Ángel Mancera y Jorge Romero, que ahora es diputado y coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Y sobre ellos no hay ninguna imputación. Ninguna, Van sobre puros peces pequeños, sobre puros charalitos, pero los peces grandes, lo mismo que en la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República ya se murió Romero de Champs y se fue impune. Sí. Era un símbolo de la corrupción de este país y mira, ni siquiera se le abrió un procedimiento por parte de la Fiscalía. Entonces, sí me parece que habrá que evaluar la actuación de las fiscalías, ¿no? Y ahora que se va a tener que nombrar una nueva propuesta, una terna para sustituir a Ernestina Godoy, pues esperemos que las propuestas que mande el jefe de gobierno para este cargo, pues sean gente que tenga un compromiso con la ciudadanía, en contra de la impunidad. Combatir la impunidad es lo más importante de esa figura. Si esa figura no combate la impunidad, no te sirve de nada. O sea, si una fiscalía no combate, no reduce la impunidad en este país, no sirve de nada. Eso me parece que tenemos que medirla con esa tabla. Exactamente. Pues Agustín, como siempre, te agradecemos mucho tu participación en el programa y bueno, si nos lo permites, en un mes estaremos platicando nuevamente de los temas más importantes que sucedan en las próximas semanas. Agustín, muchas gracias y otra vez, feliz 2024. Igualmente, Miguel, feliz 2024 a todo el auditorio. Ándele pues, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos.